salud. Ya estamos listos para poder desarrollar el tema de salud en esta oportunidad. La doctora Evelyn Moscoso nos acompaña para seguir hablando acerca de los diferentes temas que tienen importancia para la mujer, sí, pero también que los hombres también pueden informarse, ¿no es cierto?, del poder ser parte del apoyo en la familia, ser parte de lo que sucede específicamente en el cuerpo de la mujer, pero que nos atañe a todos, ¿no es cierto? Bienvenida, doctora, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y nuevamente presta a poder responder todas las dudas y dejar algunas interrogantes que tengan todas nuestras mujeres más claro. Pero claro que sí, útero doble es el tema que vamos a estar tocando en esta oportunidad. ¿Les parece, chicas, si presentamos nuestra producción y ya luego podemos dar a conocer y disipar todas las dudas que tengamos sobre el tema? ¿Útero doble? ¿Alguna vez escuchó hablar de este tema? Hoy conoceremos más sobre el útero doble. Útero doble es una condición en que la mujer afectada tiene dos úteros separados con cuellos de útero con la vagina y a veces por separado también. Cada útero estará vinculado al ovario en su lado a través de la trompa de falopio. El útero doble es aquel que se forma cuando hay una alteración en la embriogénesis. Quiere decir que esta señora, cuando se estaba formando, ahí fue donde hubo la alteración. Entonces el útero, en vez de unirse y fusionarse y ser uno solo, no logró esto, entonces quedó dividido por un tabique, lo que se llama como que fueran dos cavidades uterinas, ¿no? Útero doble, quedan dos úteros separados. Se trata de una enfermedad congénita que se desarrolla durante la etapa embrionaria. Cuando una mujer tiene dos úteros, en primer lugar, el embarazo puede realizarse, puede llegar a embarazarse, pero los riesgos de amenazas, de aborto, de parto prematuro son más frecuentes. Entonces son embarazos de más riesgo, donde la paciente tiene que cuidarse y tiene que acudir con más frecuencia a su médico. Salimos a las calles y realizamos la siguiente pregunta a las mujeres. ¿Usted sabe qué significa tener útero doble? No, la verdad que no he escuchado, no he tenido ninguna información, pero si es que hay ese comentario, puede ser que exista, ¿no? No, nunca había escuchado, primera vez que estoy escuchando. He escuchado esta información, me sorprende, ¿no? La verdad que el cuerpo humano es sorprendente. Las mujeres con este tipo de malformación uterina pueden tener dificultades para concebir y completar el término del embarazo. Los anticonceptivos, por decirle, hemos visto que en estos úteros dobles, estas pacientes que desean cuidarse con té de cobre, tienen que ponerse una en una cavidad y otra té de cobre en la otra cavidad, porque si no, una quedaría sin protección y podría embarazarse en esa cavidad que no está con la T. Las complicaciones asociadas con útero doble durante el embarazo pueden variar de una persona a otra. Los cuidados que debe tener es de hacer un buen control prenatal desde el principio de su embarazo para evitar cualquier otro riesgo que se sobreañada a esta patología que ya tiene de base, que es el útero doble. Por ejemplo, infecciones, evitarlas, ¿no? Porque de por sí ella ya va a tener más riesgo de amenazas de aborto, de parto prematuro, y si tiene infecciones, peor, van a aumentar los riesgos de perder a su bebé. El útero doble no suele ser una malformación frecuente, solamente afecta al 10% de las mujeres. Enhorabuena. Muy bien, ahora sí, desarrollemos el tema útero doble. Doctora Evelyn, bienvenida una vez más, gracias de verdad por acompañarnos y ayudar a desarrollarlo y entender un poco más acerca de este tema, útero doble. ¿Por qué se da esta malformación? ¿Qué es lo que sucede en el organismo de la mujer? Como lo decía muy bien en la producción, el útero doble se da en la etapa de embriogénesis, no se da en la etapa de la formación del nuevo ser. Entonces aquella mujer que tiene un útero doble no es que se haya vuelto el útero doble después de que ella ya nació, sino que normalmente cuando está empezando la etapa de formación de una mujer, el útero está dividido en dos. Entonces lo que pasa es que durante la formación de la nueva bebé, del nuevo ser mujer que va a venir al mundo, no hay la unión de estas dos cavidades y quedan los dos úteros separados, como decía, que pueden ser úteros dobles completamente, son los que son el útero completamente doble con la vagina y el cuello uterino por separado, o pueden quedar parcialmente divididos, pues son otras malformaciones que tenemos los úteros bicórneos, por ejemplo. Perfecto. ¿Cuál es el tratamiento adecuado para la malformación del útero? No tenemos un tratamiento médico, ¿no?, para una mujer con un útero doble ni un útero bicórneo. Entonces lo que sí tenemos que hacer es un control en la mujer que hablábamos previamente, que es una mujer que no necesita tener un control más especial en su vida normal como cualquier otra mujer. Tampoco por tener útero doble de repente
cuidados al momento de menstruar o cuidados en el embarazo? En el embarazo sí, en el embarazo sí, ¿no? Como decía la producción, es una complicación que no, o es una malformación que nos va a dar complicaciones en el embarazo. Entonces aquella mujer que tiene un útero doble o alguna malformación a nivel uterino tiene mucho más tendencia a tener complicaciones durante el embarazo, más que todo en el desarrollo del nuevo ser con el crecimiento, ¿no? Entonces pueden primero tener dificultades para lograr un embarazo, y si se logra un embarazo tener tal vez la probabilidad de tener amenazas de aborto, de subir abortos, o lo más frecuente que son partos prematuros o rupturas prematuras de membrana por la compresión y por el poco espacio que tienen, ¿no? Como son dos úteros, no tiene la misma amplitud que tiene un útero normal. Entonces esa es la mayor complicación que podría tener una mujer portadora de un útero doble, ¿no? Más cuidado en el embarazo. Cuando hablamos de que es congénito, significa que es de nacimiento, ¿es un factor hereditario o es que...? No, no es un factor hereditario y no es algo que tengamos que pensar que porque la mamá lo tiene, tal vez la futura hija que vaya a tener la señora después vaya a tener la misma malformación. No, es algo que por alguna alteración en el momento de la unión de esta parte de los órganos genitales femeninos, hay alguna alteración que se da que se evita la unión de estas dos partes y queda el útero separado y queda el útero doble. No es algo que vaya a heredarse por generaciones. Doctora, ¿me permite por favor escuchar algunas consultas que hemos realizado en las calles? ¿Cómo se da cuenta la mujer que tiene útero doble? Enhorabuena. Con una ecografía. Entonces todas las mujeres en su vida cotidiana tienen que acudir al ginecólogo, no solamente acudir al ginecólogo cuando la mujer tiene algún problema o solo cuando está embarazada, ¿no? La visita al ginecólogo tiene que ser rutinaria. Una mujer principalmente que ya está empezando su desarrollo, que está empezando con las menstruaciones, que ya está empezando a menstruar, que está pensando en embarazarse, o una mujer que ya ha empezado una vida sexual activa, tiene que tener una visita rutinaria al ginecólogo, ¿no? Por lo menos una vez al año, y ahí es donde se hace, en la visita rutinaria hacemos exámenes de rutina, por ejemplo una ecografía ginecológica, donde vamos a darnos cuenta que algo está pasando ahí. Ya, pero esto no es extracurricular a lo que se debería hacer un control normal la mujer. Las mujeres deberíamos tener ese control normal, y al saber y al conocer que se tiene el útero doble o el útero bicórneo o las malformaciones de las que usted hablaba, no se necesita un tratamiento extra a lo que una mujer normal debería llevar en su día a día. No nos trae complicaciones, no nos trae problemas en el tema de la menstruación. Usted decía de que las complicaciones pueden venir ya en el tema del embarazo. Fuera de ello, ¿existe algo de preocupación, algún tratamiento en específico extra que se pueda realizar por el útero? No, es una mujer que tiene que hacer su control de rutina como cualquier otra mujer, y como les decía, la única manera de descubrirlo es en ese control de rutina, ¿no? No hay manera de que una mujer se pueda dar cuenta que tiene un útero doble sin haberle hecho una ecografía. ¿Y en el parto, por ejemplo, ¿no? En el parto igual, o sea, como les decía, una vez que se descubre que la mujer tiene el útero doble, es una mujer que tal vez va a tener un poco más de dolor tal vez en la menstruación, más dismenorrea en la menstruación. Entonces son tratamientos paliativos que se pueden hacer de seguimiento con la consulta en el ginecólogo. Porque me imagino que igual por esa falta de lugar no se llega a encajar el bebé como debería, claro, ¿cierto? Entonces es un mayor seguimiento el que se hace una embarazada con este tipo de malformaciones, y ya dependiendo cómo vaya transcurriendo el embarazo se decide la vía de terminación del embarazo, que lo más probable es que pueda ser una vía por cesárea, ¿no? Para terminarlo. Y en el tema de los anticonceptivos, ¿cuáles serían los adecuados que una mujer con malformación en el útero debería tomar, o son los mismos? Los métodos anticonceptivos en realidad son los mismos, ¿no? La única complicación que tendríamos serían los dispositivos intrauterinos, que tenemos las T de cobre, tenemos el Mirena, tenemos el Gainefix, que son dispositivos que se colocan dentro del útero. Entonces, si son dos úteros, tendríamos, como decía la producción, la necesidad de colocarlo uno en cada útero, o para evitarnos esta complicación tenemos una gama variada de métodos anticonceptivos, que una mujer con este tipo de malformaciones podría echar mano de cualquier otro método anticonceptivo que tenemos también, ¿no? Las pastillas como cualquier mujer normal, el inyectable mensual, el inyectable trimestral, el implante hormonal, el parche, entonces pueden usar cualquiera de los métodos anticonceptivos que tenemos. Perfecto. Tenemos consultas de las calles, vamos a presentarles por favor qué es lo que quiere saber la gente sobre este tema. ¿El tener útero doble afecta al feto? Enhorabuena. Sí,
O sea, afectarlo en causarle una malformación, no. Va a ser un feto que va a crecer normal, que se va a formar normal. En lo que sí le puede afectar es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Por la falta de espacio puede llegar a tener un parto prematuro y ese feto llegar a nacer prematuramente y no llegar a un embarazo a término, que es lo ideal. ¿Cuáles son las mujeres más propensas a tener una malformación en el útero? En realidad no hay algo que predisponga, ¿no? Como les decía, es durante la embriogénesis que es difícil saber cuál mujer es la que va a tener. Lo ideal es que siempre, como decíamos, todos los embarazos sean planificados, que tomemos las vitaminas antes de embarazarnos para tratar de evitar estos factores que puedan predisponer a algunas alteraciones en el feto, ¿no? Entonces, planifiquemos un embarazo, acudamos antes al ginecólogo, tomemos nuestras vitaminas y hagamos todo lo necesario para evitar que puedan ocurrir estas malformaciones. ¿Y es posible de que se pueda embarazar la mujer con útero doble de 2 bebés? En los dos ¿Existe úteros. la posibilidad en los 2 úteros que pueda...? Existe la posibilidad, pero es mínima, ¿no? Lo que se ve generalmente es un solo embarazo. Es un solo embarazo, y si serían 2 es mucho más complicado todavía por la falta de espacio. Y en el tema de la cesárea o parto normal, ¿cuál sería el aconsejable? Dependiendo de cómo transcurra el embarazo, si nosotros vemos que el embarazo va bien y todo el examen ginecológico obstétrico va bien hasta el final, podría intentarse un parto normal, ¿no? Pero si vemos que no hay espacio, que dificulta tal vez la presencia del otro cuello uterino, es mejor optar por una cesárea. Hablemos ya de estas mujeres embarazadas. Cuando ya están en el proceso de gestación, ¿cuáles son los cuidados que deberían tener para que no nazca tan prematuro el bebé? Los controles médicos, ¿no? El control obstétrico de rutina, son mujeres que tienen que seguir un control prenatal mucho más seguido que una mujer normal para tratar de evitar estas cosas, ¿no? Pacientes que tienen que tener un poco más reposo que las que normalmente tienen. Entonces son embarazos de alto riesgo que tienen que ser seguidos más de cerca por el obstetra. ¿Y no existe la posibilidad de retirar uno de los úteros? Quirúrgicamente sí se habla, pero en realidad la necesidad para poner en riesgo en una cirugía a una mujer y que haya una necesidad de retirarlo el útero no hay, ¿no? Porque no existe dolor, no existe dolor anormal en la menstruación, y las complicaciones que puede haber en el embarazo sí son sostenibles. Sí son sostenibles, como el embarazo si se va a dar, se da en uno de los úteros y no quiere decir que los dos vayan a crecer de la misma manera, ¿no? El útero que va a aumentar de tamaño es el útero que tiene en su contenido el embarazo, el otro se queda del tamaño normal y pequeñito y el otro es el que va aumentando de tamaño. Entonces mucho problema como para pensar en agarrar y hacer una cirugía para sacar solamente el útero, es más el riesgo que el beneficio que se le va a dar a la paciente. Ahora, de que sí, las menstruaciones pueden ser un poco más dolorosas que una mujer normal, sí, ¿no? Porque son 2 úteros. Claro, y los úteros bicorne, unicorne, también es lo mismo que el útero que tenga una malformación de útero doble. Tiene los mismos cuidados, no hay de qué preocuparse. Sí, tienen los mismos cuidados, ¿no? Ahora, la presencia del útero bicorne a veces son presencias de tabiques que son parciales, que no dividen completamente el útero, ¿no? Muchas veces estos, incluso en una cirugía, puede sacarse, si el tabique no compromete mucho, puede sacarse el tabique y quedar un útero normal. Ahora, lo que sí puede afectar también, y se ve mucho, es en la posición del bebé para la finalización del embarazo, ¿no? En este tipo de pacientes generalmente no tiene el bebé el adecuado movimiento para que al final del embarazo pueda ubicarse de cabecita como tiene que ser normalmente, y quedan generalmente sentados, que es la posición más cómoda que les da. Entonces ahí sí o sí tenemos que optar por una cesárea, pues no podemos ir a un parto normal. Claro. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este sector. Gracias. Hasta aquí llegamos en nuestro sector de salud. Salud.